Buenas tardes a todos y a todas. Queríamos, en primer lugar, agradecer a las autoridades del comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidades 2024, también a las autoridades de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por habernos dado la oportunidad de representar y exponer los adelantos de nuestra investigación que estamos llevando a cabo con la doctora Juliana Reis. En primer lugar, bueno, Juliana va a tener la palabra para trabajar con la introducción, luego seguiré yo con el método de investigación y los resultados que hasta ahora hemos recolectado en relación a esta investigación. Juliana, tienes la palabra. É, em 2023, 321 pessoas trans e de diferentes nadas entre 1º de outubro de 2022 e 30 de setembro de 2023, sendo o 94% das vítimas mulheres trans femininas. Ainda hoje, a população trans e travesti continua sendo marginada, invisibilizada e vítima da criminalização e naturalização de violações de direitos humanos fundamentais. Apesar dos avanços nacionais e internacionais em la garantia dos direitos humanos a este gênero, ainda hoje as mulheres trans e travestis vivem em condições de pobreza e exclusão social, enfrentando barreiras em acesso à educação, à saúde e à qualificação profissional e à inclusão no mercado laboral formal. As mulheres que sofrem violência física, sexual ou psicológica perdem ingressos e veem afetada sua capacidade. A violência contra as mulheres empobrece suas famílias, comunidades e sociedades. Entre as vulnerações de direitos que sofrem as pessoas trans e travestis se encontram a negação do reconhecimento e emissão da identidade de gênero, negativa utilização, denegação de acesso a banos de mulheres, violações por parte das agentes de segurança pública, despido motivado por identidade de gênero, utilização por instrumentos para a proteção dos direitos das mulheres trans e travestis, tiveram como ponto de partida a promulgação da Lei de Identidade de Gênero, que agora permite o reconhecimento de gênero autodeclarado. Elas garantindo às cidadanias argentinas trato por parte do Estado adequado à autopercepção de gênero, permitindo a mais rápida aplicação da Lei 26.485 de 2009, que trata da proteção integral para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres e nos âmbitos em que desenvolvem suas relações interpessoais. E a Lei 26.618 sobre matrimônio igualitário e a Lei 28.806 de 2013, que trata sobre a reprodução assistida independente da orientação sexual, dentre outros. Atualmente, na Argentina, existem numerosas ações governamentais afirmativas que intentam reparar a dívida histórica que tem o Estado com esse gênero. A exemplo, a Lei 27.636 de 2021, que obriga o Estado a reservar ao menos 1% das vacâncias na administração pública para travestis e transexuais, ao tempo que cria incentivos fiscais para as empresas privadas sigam o mesmo caminho. Além disso, temos o projeto de lei 4.969 de 2021, que prevê uma pensão reparatória para transexuais e travestis maiores de 40 anos. Sin embargo, para garantir a proteção frente à violência contra as mulheres, trans e travestis, com perspectiva de gênero, é necessário um sistema de proteção penal consistente com esse modelo.
Desde logo, o fenômeno da violência contra a mulher é causal, complexo de dimensões colossais, desde o ponto de vista quantitativo, e é muito difícil precisão, desde o ponto de vista conceitual, pois abarca desde a habitual das mulheres até os escravos episódios de violência psíquica e física. Tendo em conta as considerações anteriores, é necessário analisar em que consiste a violência e violações de direitos humanos que há sofrido as mulheres trans e travestis, de todo modo que podem dissenar políticas, estratégias de afrontamento e erradicação. Portanto, a pergunta que nos proponemos responder com esta investigação é: como responde o Estado argentino à violência sofrida por mulheres transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade à luz do direito internacional dos direitos humanos? Para lhe responder a pergunta, tentaremos como parâmetros os seguintes objetivos específicos: descrever a origem e evolução da luta contra a violência travestis em Argentina, definir os diferentes tipos e modalidades de violência que podem apresentar-se contra as mulheres transexuais travestis em Argentina, descrever as obrigações do Estado argentino em matéria de mulheres transexuais e travestis à luz do direito internacional e dos direitos humanos, determinar se a norma existente em matéria de violência contra as mulheres transexuais e travestis em Argentina respeita e protege seus direitos e dar conta do Poder Executivo e ao Poder Judiciário argentino em matéria de violência contra mulheres transexuais e travestis. Em virtude do assinalado, a hipótese que intentaremos constatar através dessa investigação, la definimos da seguinte forma: a resposta que está dando ao Estado argentino, a violência sofrida por mulheres transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade não satisfaz as obrigações assumidas à luz do direito internacional e dos direitos humanos? A violência de gênero perpetrada contra as mulheres trans e travestis se representa em diferentes formas e gravidade, em diversos contextos, lo que deverá ser devidamente contabilizado por as autoridades públicas para controlar e combater esse tipo de violência de acordo. É fundamental ressaltar que 74% dos assassinatos de pessoas transgênero e não conformes com seu gênero no mundo ocorrem na América Latina e o Caribe. A nível global, quase metade, 48% das pessoas trans, a profissão conhecida, foram profissionais do sexo, sem grupo etário com mais vítimas de homicídio entre 19 a 25 anos. Quanto mais há condições de exclusão social em la vida das mulheres, o racismo, a baixa educação, são mais frequentes ser violência e o acesso ao mundo do crime, aumentando assim significativamente a população carcerária das mulheres trans e travestis, quienes, ao ser privadas de liberdade, são internadas em penitenciárias masculinas e são suscetíveis de agressões tanto por parte de outras pessoas privadas de liberdade como de empregados da instituição. A investigação se basará em um dos pressupostos teóricos de análise materialista do discurso, restringindo o princípio à igualdade e não discriminação, assim como a teoria feminista que pode ajudar-nos a pensar nos desafios que as mulheres trans e travestis ainda enfrentaram em la luta por direitos e intento de superar o paradigma minoritário. Por fim, através de nossa investigação,
pretendemos oferecer o problema em questão, que pode servir de base para futuras investigações materiais de estudo e, inclusive, promover uma reformulação da legislação atual, com o objetivo de contribuir à criação de políticas efetivas que atendem às necessidades específicas das mulheres trans e liberdade, dentro de uma perspectiva de direitos humanos. Essa é a nossa introdução. O Mariano vai dar andamento nos demais pontos da nossa investigação. Muchas Obrigada. gracias, Juliana. Eh, yo voy a trabajar sobre el método que nosotros vamos a utilizar para nuestra investigación. Hablamos de un método que es no experimental, descriptivo, a partir de una investigación básica, documental y también de campo. En nuestra investigación estamos trabajando con mujeres trans y travestis entre 21 y 60 años, capaces, alfabetizadas, considerando diferentes variables, raza, etnia, edad, todo ello dentro de la ciudad de Buenos Aires. Utilizamos para la investigación técnicas cualitativas y cuantitativas, entrevistas en profundidad, encuestas, análisis de materiales y algunos documentos. También analizamos como variables los delitos en los cuales las mujeres están involucradas en el marco de contexto social en el cual ellas se encuentran. Se entrevistarán también a mujeres trans, travestis que se encuentran atravesando la prisión o han atravesado esta situación, con el fin de comprender los desafíos y dificultades que estas mujeres tienen que enfrentar a la hora de responder frente al sistema punitivo argentino. De acuerdo a los primeros avances de la investigación, podemos afirmar que uno de los problemas que encontramos son la forma del abordaje de la policía de la ciudad en las situaciones de flagrancia y otras fuerzas de seguridad. Podemos destacar muchísimos casos en los cuales cuando se realizan las consultas por parte de las fuerzas de seguridad, hablando siempre de hechos delictivos cometidos en flagrancia por mujeres trans y travestis, identifican a las mujeres trans incumpliendo las obligaciones que establece la ley de identidad de género, que hizo referencia a Juliana hace unos minutos, haciendo referencia a frases discriminatorias, o bien tratarlas por el nombre por el cual ellas no se encuentran identificadas. Esta circunstancia la hemos observado también a partir de la recepción por parte de los sumarios policiales, también de las declaraciones y los informes respectivos. Estas situaciones ameritan que los operadores judiciales tengan que orientar a los funcionarios de las fuerzas de seguridad para que cumplan con estas pautas establecidas en la Ley de Identidad de Género, ya que atentan de manera significativa contra la dignidad y la identidad de las personas, mujeres trans y travestis que están sometidas al proceso penal. Dentro de los artículos 2 y 3 de la Ley de Identidad de Género, que hice referencia de manera introductoria Juliana, se establece que la identidad de género está conceptualizada como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y prevé un derecho que es muy importante para la legislación de la Argentina, que es el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a la identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género. Establece esta ley una obligación para los operadores del Estado de respetar la identidad de género, adoptada por las personas que utilizan un nombre de pila distinto al consignado en el Documento Nacional de Identidad. Esta norma de derecho interno de nuestro país es el fruto de diversos instrumentos internacionales, entre los cuales destacamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe del 12 de noviembre del año 2015, donde estableció y ya describía en ese año que una de las formas más usuales de la violencia es el uso malintencionado o deliberado de pronombres, de sustantivos o adjetivos de un género distinto a aquel con el cual se está identificando la persona trans para referirse en relación a ella. Por lo tanto, al identificarse a las imputadas como mujeres trans, deben ser tratadas con respeto de acuerdo a los estándares internacionales que están fijadas en la normativa nacional e internacional que estamos analizando, en virtud de que la negación a la identidad constituye sin dudas
un acto de violencia institucional, transgrediendo sus derechos entre los cuales encontramos la dignidad y la identidad, entre otros. También destacamos los importantísimos principios de Yogyakarta, elaborados en el mes de noviembre del año 2006, que también reconocen en el segundo de ellos, de estos principios, la orientación sexual y la identidad de género, que son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de ningún tipo de discriminación o abuso por parte de los operadores de los estados. Establecieron también estos principios en su preámbulo, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en cuanto a la dignidad y derechos, y todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos principios que fueron la base legal y la base fundamental de la Ley de Identidad de Género, que hizo referencia a Juliana en un inicio, vinieron a marcar los estándares internacionales que obligaron a los estados a detener la violencia, a detener el abuso y la discriminación que era ejercida hasta antes de esta ley, y al día de hoy también, contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas transgénero y demás géneros diversos, a fin de asegurar una igualdad plena. Por otro lado, como dato general y un dato importantísimo en nuestra investigación, hemos encontrado una marcada actividad delictiva por infracción a la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, que es la Ley 23737, es decir, el comercio y tráfico de estupefacientes, en particular los delitos tipificados en el artículo 5C, en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires en comparación con otras, como ser la zona de la Comuna 1, en el caso del barrio de Constitución, donde también es utilizado este lugar para realizar actividades propias de servicios sexuales por parte de este colectivo de personas. Frente a esta situación, existe actualmente un gran reclamo por parte de los vecinos de ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la creciente y el aumento de esta actividad delictiva que se viene desplegando en esa zona. Estos reclamos, lejos de ser reclamos pacíficos, son reclamos que se realizan filmando y publicando fotografías de personas y de actividades que se realizan en estos lugares, ¿sí? Lo hacen a través de redes sociales, también lo hacen frente a las autoridades policiales, ante autoridades eh, públicas mediante movilizaciones, y hay un grupo de Instagram específico donde esto se lleva a cabo. Esto genera, en contraposición con esto, con el reclamo de los vecinos, un fuerte repudio por parte de las mujeres trans a partir de este hostigamiento y escrache que están realizando este grupo de vecinos en relación a ellas, teniendo esta dicotomía y este conflicto entre vecinos y mujeres trans, gran repercusión en los medios masivos de comunicación en la Argentina. También destacamos en nuestra investigación cuáles son los medios y desde dónde se receptan cada uno de estos reclamos. Em, es muy frecuente que en estas zonas de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, personal del Centro de Monitoreo Urbano haga desplazar a las fuerzas policiales por observar maniobras que denominan narcomenudeo, pasamanos de elementos por parte de personas trans. Y de acuerdo a los primeros resultados de la investigación, podemos entender, podemos inferir, de acuerdo a la información que tenemos, que este grupo está siendo utilizado por bandas que integran el crimen organizado, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad. Dentro de los problemas que hemos observado también que suceden y han sucedido principalmente en los primeros tiempos, eh, en la creación de las unidades de flagrancia en la Ciudad de Buenos Aires es la falta de alojamiento en lugares de detención específicos para mujeres. En un primer lugar, en los primeros tiempos se ha observado que las mujeres eran alojadas junto a varones en centros de detención, contrariando ello con los principios que estamos trabajando en el marco de nuestra investigación. Incluso algunas de ellas, mujeres inicialmente imputadas, mujeres trans o travestis, han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual en estos lugares de detención, ya no como imputadas, sino como
damnificadas, dando intervención en esas situaciones a la justicia criminal y correccional de la capital federal. Destacamos también un informe del CELS en relación a la situación de hacinamiento y esta, esta situación que se ha vivido en relación a ellas. Si bien esto cambió en los últimos meses, ya que actualmente, a pesar de los problemas de cupo que hay, las mujeres trans están siendo alojadas en la alcaldía 15 o alcaldía de Beasley 3860, es necesario transitar un camino para que eso se vuelva una respuesta absolutamente definitiva y que no exista ningún problema de alojamiento en relación a las mujeres trans. Este panorama que estamos marcando necesita y requiere que exista una actitud proactiva por parte de los operadores del Poder Judicial, los operadores policiales, para que los derechos de las mujeres trans y travestis no sean violentados. Destacamos también un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que es el fallo Vara del 11 de agosto del año 2010, que exhortó los miembros del tribunal a todos los integrantes del Poder Judicial a que se respeten los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos en causas que se encuentre involucrado este grupo vulnerable, afirmando que un colectivo bajo sospecha de discriminación obliga a los agentes estatales, en especial a los jueces, a aplicar con máxima rigurosidad y cuidado los múltiples estándares internacionales de antidiscriminación. También en materia de jurisprudencia citamos el conocido fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Campo Algodonero del 16 de noviembre del año 2019, donde se destaca el deber de investigar por parte de las autoridades de los Estados miembros y investigar teniendo en cuenta como una obligación de medio y no de resultado. Este es un deber jurídico propio de los Estados que se encuentran adheridos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto también debemos reparar que este colectivo de personas trans, este grupo identificado en numerosas oportunidades por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido considerado como un grupo sujeto a tratos discriminatorios debido a su particular condición y situación de discriminación histórica que vienen padeciendo. Esto es algo que lo destacamos también en la investigación, en un informe del 12 de febrero del año 2019 por parte de la comisión. También en ese informe y en otro del 12 de noviembre del año 2015 destacaron todo el ciclo de exclusión y pobreza que viene atravesando de manera histórica este grupo vulnerable que necesita y genera y debe generar que los estados tomen decisiones teniendo dimensión de esta situación de vulnerabilidad. Este contexto histórico de violencia de género y discriminación que padecen, eh, debemos considerarlos como manifestaciones estructurales e históricas que vienen experimentadas a partir del sexismo y la desigualdad entre los hombres y las mujeres que viene marcando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos informes que estamos mencionando. En virtud de ello y de todo lo que estamos estableciendo a partir de los primeros avances de la investigación, se tiene que tener en cuenta estos tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, comúnmente denominada como Convención de Belén do Pará, otros instrumentos internacionales, regionales y también a nivel local. Porque son cláusulas de protección a la igualdad y no discriminación que obligan a los estados actuar con la debida diligencia a los fines de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Destacamos también en nuestra investigación todo lo que tiene que ver con el concepto de violencia, el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, es decir, que no solamente estamos hablando por cualquier tipo de acción o conducta basada en su género que cause muerte a las mujeres, sino también cualquier tipo de daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico que se le puede llegar a provocar. Esta interpretación también es la misma que la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer también lo sostiene. Destacamos también la Ley 26.485, que hizo referencia a Juliana,
que en su artículo 5 establece todos los tipos de violencia que existen, entre los cuales no solo se encuentra la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, sino también que está la violencia simbólica, política y también la violencia institucional, que son algunos aspectos que estamos encontrando. En la ciudad de Buenos Aires hay algunos juzgados que de manera sui generis y tratando de dar una respuesta adecuada, fijan algunas directrices informales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, en las fuerzas de seguridad, para equilibrar esta situación de vulnerabilidad que vienen atravesando este colectivo de mujeres. Por ejemplo, que se resuelva rápidamente su situación de detención dentro de las 24 horas, el seguimiento para que las mujeres sean alojadas en forma inmediata en alcaldía para mujeres, ¿sí? La aplicación de medidas alternativas menos restrictivas de la libertad, como ser la prisión, utilizando otras técnicas como la vigilancia ambulatoria, el arresto domiciliario, incluso dictando sentencias desincriminantes teniendo en consideración esta situación de vulnerabilidad. Pero la idea del equipo de investigación que conformamos con Juliana es elaborar un documento que sirva de base para la elaboración de un protocolo de actuación en situaciones de flagrancia o en situaciones en las cuales las mujeres se encuentran, mujeres trans y travestis involucradas en el marco de un proceso penal, para hacer efectivos los derechos que estamos analizando aquí desde el punto de vista internacional, nacional y también regional. A modo de conclusión, hemos observado manifestaciones a violaciones a derechos humanos fundamentales de mujeres trans y travestis. No debemos desconocer, sin dudas, que las mujeres trans, por ser un grupo vulnerable, eh, pueden llegar a estar incluidas dentro de unos eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico, y por lo tanto esa mayor vulnerabilidad debe ser considerada al momento de ejecutar respuestas punitivas por parte de los organismos del Estado, ya sea del Poder Judicial o de las fuerzas policiales. Sin duda es el panorama que nosotros marcamos, genera un esfuerzo por parte de las autoridades del Estado para que haya un abordaje efectivo de esta problemática, pero sin transgredir los derechos de este colectivo de personas. Y este esfuerzo, sin dudas, debe estar atravesado de una perspectiva de género especial, una perspectiva de género teniendo en cuenta la debida diligencia reforzada que viene exigiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también un enfoque interseccional, teniendo en cuenta y tomando dimensión de cada una de las vulnerabilidades que pueden atravesar la situación de la mujer trans y travesti a la hora de enfrentar la respuesta punitiva del Estado. Por eso es que en el transcurso de los próximos pasos de nuestra investigación vamos a brindar herramientas y estamos absolutamente convencidos de poder trabajar en pos de una actuación respetuosa por parte de, en este caso, del Estado argentino, de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres trans y travestis. Muchas gracias a todos y buenas tardes.